Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos a una nueva sesión de Bioconciencia. Lo primero, pediros perdón por el retraso, habéis visto que había un problema técnico. Y bueno, hoy quería dar la bienvenida especialmente a los estudiantes del instituto, que gracias a LAMPA, que está colaborando con Bioconciencia, pues hoy tenemos una gran cantidad de estudiantes y esperemos que esto siga así. Y por supuesto, como siempre, vamos a empezar dando las gracias a todas las personas e instituciones que hacen posible que tengamos estas charlas, empezando por el Ayuntamiento de Manzanares, especialmente al concejal de Participación Ciudadana, porque no solo es el concejal responsable, sino que ha sido que al final, como habéis visto, ha conseguido tener los audiovisuales, pero a todo el Ayuntamiento, a todos los trabajadores, a Cosas de Hoyo, que es parte del proyecto y que nos permite tener el archivo audiovisual, a la librería de Hoyo, que también hace una labor importante para que estas sesiones funcionen, y por supuesto a mi casa, que es también la casa de nuestro ponente hoy, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que pone a nuestra disposición pues, todo el catálogo de conferencias. Por supuesto a los anteriores ponentes, que con sus excelentes charlas mantienen vivo el proyecto, y por encima de todo a vosotros, porque vuestra participación es la que hace que sigamos aquí. Ya llevamos 5 años. Hoy vamos a tratar un tema interesante, es la primera charla que tenemos de astrofísica en el ciclo, y vamos a hablar precisamente de agujeros negros. Y para eso tenemos la suerte de contar hoy con Giovanni Mignotti, que es un investigador del Centro de Astrobiología del CSIC. Él hizo la tesis doctoral en la Universidad de la Sapienza, en Roma. Posteriormente se fue a trabajar a Cambridge y luego fue al laboratorio de astropartículas y cosmología en París. Y en la actualidad trabaja en el INTA, donde dirige un grupo de formación y evolución de galaxias. Y nada, simplemente decirte muchísimas gracias por venir a este pequeño foro, que desde hoy es tuyo y cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acogerme aquí. También disculpad los problemas técnicos. Vamos a la charla. Lo que pretende esta charla es daros una introducción a lo que son los agujeros negros, lo que podemos observar, algunas cosillas de lo que podemos observar y los efectos que tienen sobre el material que está a su alrededor, que son bastante peculiares, ¿no? No se podrá tratar todo lo que son los agujeros negros, pero si tenemos tiempo, si queréis, al final me podéis preguntar cosas, curiosidades, cosas que podéis... Me han dicho si puedes hacer una pequeña introducción de 2 o 3 minutos especialmente para los estudiantes, sí, que son de secundaria y de bachillerato. Bienvenidos. Bueno, sí, nada, simplemente eso, os voy a introducir un poco los temas básicos de lo que son los agujeros negros, de sus efectos, de cómo se forman, de por qué los podemos observar, incluso si son negros, entonces no deberían emitir luz, no emiten luz de por sí, pero veremos que sí que podemos observar cosas muy cerca de los agujeros negros. Y nada, entonces bienvenidos y vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con una definición muy sencilla de lo que es un agujero negro, una definición del principio del siglo XX, ¿no? Entonces hace mucho tiempo, cuando nuestra teoría de cómo los cuerpos interaccionan por gravedad, la gravedad es la fuerza que nos tiene pegado a la Tierra, era todavía la que estudiamos todavía en el cole hoy en día, la teoría de Newton. La teoría de Newton dice que la fuerza de gravedad entre dos cuerpos es simplemente la masa, es decir, la cantidad de materia de un cuerpo, multiplicado por la cantidad de materia de otro cuerpo, la masa, dividido por la distancia al cuadrado, pero eso no nos interesa mucho. Si aplicamos esta definición, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es una región del espacio desde la cual nada puede escaparse, es decir, nada puede vencer la fuerza de atracción de la gravedad de este cuerpo. Nada quiere decir nada, ni siquiera la luz. La luz, que es la cosa que viaja, no solo la luz, pero todas las cosas que no tienen masa, como la luz, viajan a una velocidad límite, que es la máxima velocidad posible en el universo, que son 300.000 kilómetros en un segundo. Es decir, de aquí a la Luna, en un segundo. Esa es la luz. Entonces, un agujero negro es una región donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz puede salir. Lo explico en 2 palabras. Si queréis lanzar un cohete desde la Tierra y salir de la atracción gravitacional de la Tierra, es decir, no queréis poner un satélite en órbita, queréis iros a la Luna o a Marte, ¿no? Tenéis
que tener una velocidad suficiente para escapar de la fuerza de atracción de la Tierra. Si lanzáis una piedra, se cae. Si lanzáis una piedra más rápido, se cae. Tenéis que lanzarla a una velocidad suficiente para que se escape. Esta velocidad es muy sencilla. Esta es la única fórmula que habrá en todo la charla. La masa de la Tierra o de cualquier cuerpo dividido por su radio. Es decir, si yo cojo la masa de la Tierra, que son muchos miles de millones de toneladas, y me pongo aquí, a esta distancia del centro, puedo calcular la velocidad que necesito para salir del campo gravitacional de la Tierra y poder ir a la Luna. Es decir, cada cohete que tú lanzas a la Luna o a Marte tiene que superar esta velocidad, porque si no, se cae. ¿Vale? En el caso de la Tierra, son 40.000 kilómetros por hora. Entonces, cuando veis un cohete, entre poco lanzarán un cohete a la Luna, cuando lo veréis en la televisión, sabéis que ha alcanzado por lo menos 40.000 kilómetros por hora. Ahora, ¿esta fórmula qué nos dice? Esta fórmula nos dice que si yo me quedo con la Tierra, con una masa, que es la masa de la Tierra, pero la comprimo, la hago pequeña, más pequeña, ¿qué pasa? Que esta velocidad crece, porque estoy yendo por un número más pequeño. ¿Vale? Imaginaros que la Tierra, toda la masa de la Tierra, yo puedo comprimirla en 100 kilómetros. La velocidad de escape no es 40.000 kilómetros por hora, sino que 324.000 kilómetros por hora. ¿Vale? Ahora podéis entender que os he dicho que hay una velocidad límite en el universo. No se puede ir más rápido de 300.000 kilómetros por segundo, no por hora. No se puede. Es la velocidad de una partícula cuando tiene masa cero. Entonces, más rápido que eso no se puede. ¿Vale? Imaginaros que comprimís tanto la Tierra que la velocidad para escaparse es la velocidad de la luz. Pues si lo comprimís un poquito más, ni la luz puede salir. ¿Vale? La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros al segundo, nos da esta fórmula, ¿bueno? Que nos da el radio, no importante, la fórmula nos da un radio muy pequeño en que tengo que comprimir una masa para que la velocidad para escapar sea mayor que la velocidad de la luz. Si un objeto que emite luz, por ejemplo una estrella, tiene ese radio, la luz hace así y se cae sobre la estrella. Nunca le llega a mi telescopio o a mis ojos. Entonces el objeto es negro. No emite luz. Porque si la emite, se le cae otra vez sobre el agujero, sobre ese objeto que hemos llamado agujero. ¿Vale? Pero, o sea, bueno, algunos ejemplos. La Tierra, si yo quiero tener un agujero negro con la masa de la Tierra, tengo que comprimirla en una cañita. La Tierra se convertiría en un agujero negro si fuera así. Toda su masa así. El Sol sería un agujero negro si fuera dentro de 3 kilómetros. Son 700.000 kilómetros el Sol. 3 kilómetros se convertiría en un agujero negro. Que es más o menos la distancia del Sol al Bernabéu, para decir. Toda la masa del Sol. ¿Vale? Hay estrellas mucho más grandes, una estrella de 10 veces la masa del Sol, para que sea un agujero negro la tengo que comprimir en 30 kilómetros, a Colmenar Viejo. Más o menos. ¿Vale? Eso para daros ideas. Pero si habéis estado atentos, sobre todo los chicos del colegio, yo he dicho una mentira. ¿Os habéis dado cuenta? Os he dicho que la fuerza de Newton, la fuerza de gravedad, es su masa, mi masa, multiplicadas. Pero si yo soy la luz y tengo masa cero, no hay fuerza de gravedad. Entonces la luz puede salir de un agujero negro. Sí, por eso se pensaba, cuando la teoría de la gravedad era la teoría de Newton, a principios del siglo XX, que bueno, esa era una curiosidad matemática, pero no existe, no hay nada que desde el cual la luz no puede salir, porque la luz no siente la gravedad, se va adentro. Entonces parecía una curiosidad matemática, pero vino ese señor, que conocéis todos, Albert Einstein, a principios de 1915 o algo así, dijo, no, a mí esta teoría de la gravedad de Newton no me gusta. Funciona, ¿vale? Yo puedo describir la órbita de Júpiter alrededor del Sol con Newton. La de la Tierra también. Pero ¿qué pasa si hay
un campo gravitacional más intenso. Entonces ya se sabía y él se puso ese problema. Ese es el Sol. Y ese es el planeta más cercano al Sol, que es Mercurio. Al estar tan cerca al Sol, siente una fuerza de gravedad más grande, porque la fuerza de gravedad es la distancia dividido por la distancia al cuadrado, que está cerca, más gravedad. Entonces aquí hay una fuerza de gravedad más grande que por la Tierra. ¿Y Newton qué dice? Bueno, que esta es la órbita de Mercurio, te la puedes calcular. ¿Y qué pasa después de una órbita? Que vuelve al mismo ciclo. ¿Verdad? Esa es la fuerza de Newton. Pero estas son las observaciones. La órbita de Mercurio hace así. No es una tontería, hace así. Se sabía. Se sabía. Entonces Einstein dijo, ¿qué pasa con Mercurio? Hay otro planeta que lo está perturbando. ¿Qué pasa? Y pensó, vamos a cambiar la teoría de la gravedad. Vamos a encontrar una teoría de la gravedad que funciona también cuando el campo gravitacional es muy fuerte. Y que cuando el campo gravitacional es más débil, se convierte en la ley de Newton. Bueno, no voy a explicar esta teoría, que es complicada, pero la base de esta teoría es esta. Que la gravedad no es una fuerza entre dos cuerpos que tienen masa. No, no hay ninguna fuerza. La gravedad, según Einstein, y ahora lo hemos comprobado bastante, no es así. La gravedad es una deformación del espacio. Realidad del espacio-tiempo, pero vamos a decir del espacio para entendernos. Imaginaros que nosotros vivimos en una sábana bien tendida, que es nuestro universo, bien tendida. Ahora le pongo un sol. Se hunde. Se hunde. ¿Y cómo no hay un universo fuera de esta sábana? Cualquier partícula no siente una fuerza, simplemente sigue la curvatura del espacio. Si hay una cuesta abajo, yo no puedo volar, yo tengo que seguir la cuesta abajo. Y eso es lo que hace cualquier cosa en el universo. El universo tiene algunos valles así, donde hay un cuerpo, un sol o cualquier otra cosa, se genera un valle. Y cualquier cuerpo no puede hacer otra cosa que seguir esta curvatura. Porque no hay otro espacio, no es que este está dentro de otra cosa, no, hay todo el universo. Entonces entendéis que la luz también me da igual si tiene masa o no tiene masa. No puede hacer otra cosa que seguir esta curvatura. Entonces si yo lanzo un rayo de luz aquí, va a ser así. Va a desviarse. Es decir, la luz, que no tiene masa, sí que siente la gravedad. Pero no porque hay una fuerza. Porque no puede hacer otra cosa. Porque tiene que seguir la deformación del espacio. ¿Ok? Esas son palabras. Esa es la realidad. Imaginaros que yo estoy observando desde la Tierra una galaxia muy lejana. Y que la luz de esta galaxia, antes de llegar a mí, tiene que pasar a través de muchas otras galaxias que hay en medio. Si sigue en línea recta la luz, yo veo la galaxia más lejos, pero la veo así, tal como es. Pero si la luz se desvía, seguir este rayo que parte de la galaxia, ¿no? Se desvía y llega a Tierra. Ahora, si un rayo viene de esta dirección, el objeto que lo ha emitido, yo lo veo ahí. No lo veo donde es, lo veo en la dirección de que llega la luz. Entonces yo esta galaxia, desde aquí la veo aquí. Y desde aquí la veo aquí. Entonces no es un punto, es un arco. ¿Vale? Es un arco, se ve. Esta es la imagen de una galaxia que sería igual a esta o esta, más lejos de ese objeto que tiene mucha masa. Entonces la luz se desvía, me llega de direcciones opuestas y yo lo veo como un objeto muy extendido. ¿Vale? Eso lo vemos todos los días. Eso es otro ejemplo. Eso son muchas galaxias y todas estas cosas que veis como arcos son galaxias que están más allá, exactamente igual a estas, pero están más allá y la luz tiene que pasar a través de todas estas galaxias, se desvía, entonces mi imagen
real, mi foto real, es diferente. ¿Vale? Entonces eso prueba que Einstein, aparte de explicar la órbita de Mercurio, puede también explicar ese tipo de cosas con su teoría. ¿Vale? Entonces, un agujero negro, ¿qué es? No es un cuerpo desde que la velocidad de escape es la velocidad de la luz, no. Es un cuerpo que deforma tanto el espacio-tiempo que si tú te encuentras un poco demasiado dentro, demasiado cerca, no puedes salir. Porque para salir necesitarías una energía infinita. No es posible, no se tiene. Entonces hay un límite aquí, vamos a decir aquí, que si estás dentro, no puedes salir. Eso es lo que es un agujero negro de verdad. ¿Vale? Ahora, dos cosas existen o no, o eso son palabras, son matemáticas, no. ¿Existen o no? Para decir si existen, os tengo que decir dos cosas de verdad muy rápidas sobre las estrellas, porque los agujeros negros nacen al final de una vida de una estrella. La estrella tiene que ser muy masiva, pero pasa, eso puede pasar. Entonces, ¿qué es una estrella? Una estrella es una bola gigantesca de gas. Imaginaros que no está encendido, simplemente gas, como la atmósfera, una cosa enorme. ¿Qué fuerzas hay? La gravedad intenta concentrarlo todo al centro. Entonces, si no hubiera ninguna otra fuerza, eso colapsaría todo al centro. Pero la estrella no colapsa, la estrella es una esfera que está por ahí. ¿Cómo lo hace? Porque cuando la gravedad intenta colapsarlo todo al centro, la presión dentro es enorme. Todo está empujado muchísimo, porque hay una fuerza tremenda. Hasta el punto en que los núcleos de los átomos se fusionan entre sí. Y a partir de un átomo simple, como el átomo de hidrógeno, es un núcleo que es una partícula, se fusionan y se crean átomos con núcleos que son 2, 3, 4 partículas. En este caso el helio. El hidrógeno se pasa al helio. Y ese proceso genera calor, energía, calor. ¿Y el calor qué hace? ¿Lo sabéis qué hace el calor? Infla. ¿Y por qué infla? Porque el calor no es otra cosa que movimiento. Un cuerpo que está caliente tiene partículas que se mueven así. Un cuerpo que está frío tiene partículas que se mueven así. Entonces imaginaros como el globo, sí, como una hoja de papel. De un lado hay aire frío que empuja poco. Dentro hay aire caliente que empuja un montón. Entonces esto se expande. ¿Vale? Y eso es lo que hace resistencia, inflando la estrella a la contracción debido a la gravedad. Se mantiene un equilibrio. ¿No? La gravedad y el calor empuja hacia afuera. Y se mantiene un equilibrio. Eso es lo que es una estrella. Una cosa más sobre las estrellas y ya está. Bueno, eso no pasa nada. Una cosa más. Las estrellas el Sol, por ejemplo, está hecho sobre todo de hidrógeno, los átomos más sencillos del mundo. Pero ¿qué está haciendo? Está convirtiendo, se está fusionando los átomos de hidrógeno y los está convirtiendo en átomos de helio. Haciendo todas estas reacciones nucleares, no vamos a entrar ahí. ¿Ah? Pero a un dado momento el hidrógeno termina. Es como terminar la leña en la chimenea. No puedo hacer más calor, vence la gravedad, colapsa. Pero al colapsar, llega una posibilidad dentro del núcleo de la estrella en que los átomos de helio se pueden fusionar, porque hay más presión y se crea el carbono. Y así una estrella genera todos los elementos químicos hasta el hierro. Luego para los más pesados del hierro hay otros fenómenos. Pero al final de su vida una estrella masiva tiene básicamente un núcleo de hierro y todos los elementos químicos por aquí, hasta el hidrógeno. Pero a un dado momento no puedo fusionar nada más. Y entonces vence la gravedad. Y todo colapsa. Imaginaros un núcleo de hierro, solo hierro, es sólido. ¿No? Y todas estas capas que son de gas, hidrógeno, helio, cosas así. Y esto colapsa de, vamos a decir, 5 millones de kilómetros a 10 kilómetros en 3 segundos, 4 segundos. ¿Qué pasa? Lo podéis hacer en casa. ¿Qué pasa? Cogéis una pelota de baloncesto, le ponéis por encima una pelota de tenis
más ligera, algo más ligero. Eso sería el núcleo de hierro, muy pesado, muy, ¿no? Y todas esas capas son la pelota de tenis. Dejáis caer, ¿qué pasa? Que la pelota de baloncesto rebota hasta aquí y la de tenis se va al tercer piso. Porque toda la energía del rebote de la cosa gorda se viene comunicada a la cosa pequeña y ligera y esa viene disparada. ¿Vale? Es así lo que pasa. Es decir, la estrella explota. El núcleo no, pero todos los demás vienen eyectados. ¿No? Tiene lanzado a velocidades. Esa es una animación, no es la realidad, obviamente, pero es lo que pasa al final de la vida de nuestras estrellas masivas. Explota y todo el material, aparte del núcleo, se va. Eso lo vemos, estas cosas. Esta es una animación, pero al final es una imagen real. Es decir, esas cosas las vemos. ¿Verdad? Y si no estáis convencidos, en el 1054 los chinos, algunos astrónomos chinos, escribieron una nota diciendo algo ha aparecido en el cielo que ha brillado como la luna por una semana y luego ha desaparecido. Y dijeron, ¿dónde estaba esta cosa? Y 7 siglos después, alguien cogió un telescopio y quiso ver lo que había, si había algo. Y estas sí que son imágenes reales. Vamos a hacer un zoom en esta posición del cielo donde los chinos habían dicho que algo había explotado o algo había brillado mucho. ¿No? Esas son imágenes reales con telescopios reales. ¿No? Es un zoom, pero son imágenes reales. También para daros una idea de cuánto lejos estamos yendo. ¿No? Estamos interesados en esta cosita de aquí. Aquí ha explotado una estrella. Al centro todavía está su núcleo y ese es todo el material que se desprende. Una cosa interesante, que bueno, no tiene que ver con agujeros negros, este material entonces ¿qué es? Hidrógeno, helio, carbono, fluoro, silicio, hasta el hierro, ¿no? Hasta ahí. ¿No? Luego en la explosión se crean también cosas más pesadas, uranio, plutonio, vamos a decir, sobre todo hidrógeno, carbono, fluoro, silicio. Y nosotros, con nuestra tecnología, nuestros iPhones, nuestra inteligencia artificial, no podemos construir un átomo de hidrógeno, de oxígeno o de carbono. Todos los átomos de carbono, de fluoro que están en nuestros cuerpos se han creado en una estrella que ha explotado. Y luego a partir de este material se ha creado el Sol, la Tierra y todos los planetas. Es decir, que cada átomo que tenéis, hay 2 tipos de átomos que tenéis en vuestros cuerpos. Átomos de hidrógeno, que tienen 13.000 o 14.000 millones de años. Y todos los demás que tienen por lo menos 5.000 millones de años. La diferencia de edad entre las personas, veis que es relativa, ¿no? Somos todos por lo menos viejos de 5.000 millones de años. Esa era más una curiosidad, no tiene mucho que ver con agujeros negros, pero es interesante saberlo, ¿vale? ¿Y qué pasa entonces? La estrella explota, hay ese núcleo al centro de hierro, ¿no? ¿Y qué pasa? Que un poco de material, no todo explota, algo se queda ahí. Y como el núcleo atrae, se cae encima. Y se cae encima hasta que se supera la masa tal que la gravedad tiene que vencer y colapsarlo todo en un punto. Y esta es cómo se forma un agujero negro. Al final de la vida de una estrella masiva, todo el material se desprende, el núcleo, si supera una cierta masa, que pasa por estrellas bastante masivas, colapsa el agujero negro. ¿Vale? Entonces, eso es como qué son y cómo se forman los agujeros negros. ¿Qué efectos tienen? Bueno, habréis oído muchas veces decir que bueno, nos vamos todos a caer en un agujero negro, ¿no? Cosas así. No es cierto, ¿no? Un agujero negro, si estamos lejos, vamos a decir, en la Tierra y el Sol se convierte en un agujero negro, de la misma masa que el Sol. Nos atrae exactamente igual. Su masa deforma el espacio-tiempo exactamente igual, lejos, exactamente igual que una estrella. No pasa nada, podemos continuar orbitando exactamente como. La diferencia es que una estrella tiene un cierto tamaño
Si yo me acerco mucho, llego a la superficie y cuando entro, aparte que me quemo, pero aparte cuando entro, la gravedad en realidad disminuye. ¿Por qué? Porque el material que está todavía por recorrer me atrae, pero el material que he dejado detrás me atrae. Entonces al final, ¿no?, menos gravedad, que es cuando estoy a la superficie. ¿Vale? El agujero negro es tan pequeño que uno puede acercar muchísimo. Y eso hace que puedo sentir una gravedad enorme. Si estoy lejos es igual. Pero una estrella me puede acercar hasta su superficie. Un agujero negro también, pero el agujero negro es así. Entonces me puedo acercar más, entonces la gravedad es mayor. Entonces, ¿qué pasa en un campo gravitacional inmenso? Esos tipos de efectos. Uno es la fuerza de marea. ¿Qué es la fuerza de marea? Lo sabéis todo. La luna atrae el agua del océano. Es decir, que el océano no es esférico, sino que tiene una forma un poco de pelota de rugby en la dirección de la luna. No solo de este lado, también del otro. Es una pelota de rugby. Por eso las mareas son cada 12 horas, no cada 24. Porque hay una cosa también del otro lado. Cuando gira, cada 12 horas hay una no sé cómo le llaman. Que no sé qué llamar. Baja, ¿no? Cada 12 horas. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la luna. La Tierra hace lo mismo sobre la luna. La deforma un poquito, ¿no? Pero cerca del agujero negro, estas fuerzas son enormes. Entonces, ¿qué pasa? Un fenómeno que se llama científicamente, que no sé, parece una broma, pero científicamente se llama así, el fenómeno se llama espaguetificación. Si tú te acercas a un agujero negro, por ejemplo, de pie, la gravedad a tus pies es mucho mayor que la gravedad a tu cabeza y eso te estira. Se llama espaguetificación porque te estira hasta los átomos. Es decir, no es que un poquito, no existes ya, te estira completamente en una dimensión. Vale, eso no lo hemos observado, pero sí que hemos observado estrellas que se acercan demasiado a un agujero negro y son destruidas por ese fenómeno de mareas. Y eso lo hemos observado. Ahora os enseño una simulación, luego os explico un poco. La estrella se acerca, es destruida completamente. Y parte del material empieza a caer sobre el agujero negro. Y cuando el material cae sobre el agujero negro, va muy rápido, gira como casi a la velocidad de la luz. Entonces hay un montón de choques entre las partículas, ¿no? Y se hace fricción, como no. Si hacéis así con las manos, sabéis que os calentáis. Eso se calienta a algunos millones de grados. Y es material a millones de grados, emite luz. Entonces nosotros podemos ver la luz del material que está cayendo sobre el agujero negro. El agujero negro es negro, pero la luz del material que está muy calentado a su alrededor, esa la observamos. Entonces esos fenómenos ya conocemos como 80. Los estudiamos. Se llaman eventos de disrupción de marea de estrellas. ¿Vale? Entonces eso es uno de los fenómenos que pueden pasar cerca del agujero negro. El otro fenómeno es más complicado de explicar. Es el hecho que el tiempo... Bueno, los explico así. Hemos dicho que un cuerpo deforma el espacio. La gravedad dice esto. Einstein dijo esto, y lo hemos comprobado, es así. ¿Vale? Pero hay algo que no os he dicho completamente. No es solo el espacio, es el espacio-tiempo. El espacio y el tiempo no están completamente separados, no son dos entidades diferentes, son entremezclados entre sí. Entonces, así cualitativamente, si yo deformo el espacio, también deformaré el tiempo. Y lo que pasa es que cuando estoy cerca de un agujero negro, imaginaros que, bueno, nosotros dos estamos aquí. Luego yo me voy al agujero negro y decido que cada latido de mi corazón yo hago así. ¿Vale? Aquí lo hacemos cada segundo, más o menos, algo así. Me acerco al agujero negro, yo, para mí, mi latido, un segundo, siempre igual. Pero para él, no. Él va a ver así. Voy a ralentizar. Cuando llego exactamente al borde del agujero negro, me paro. Es decir, el tiempo
aunque para mí mi tiempo es el mismo, no me doy ni cuenta, en la realidad pasan de forma distinta cerca del agujero negro, más lento. Y eso se podría comprobar si yo volviera. Si yo volviera, lo siento, me encontraría con tus nietos. O con los hijos de sus nietos. Y yo tendría siempre la misma edad o el tiempo del viaje, pero él habría muerto desde 100 años. Porque mi tiempo ha pasado más lentamente, aunque yo no me di cuenta, porque todo pasa más lentamente, el corazón, todo. Entonces yo no me puedo dar cuenta de nada. Pero cuando voy comparando, sí que me doy cuenta de algo pasado. ¿Vale? Esos también, palabras, así, teoría, sí. Pero si vuestros móviles tienen geolocalización, ¿no? Utilizáis Google Maps para iros, hay satélites que saben dónde estáis. Si no se tuviera en cuenta ese tipo de efectos, después de un día o 2 días, el GPS fallaría de algunos kilómetros. Es decir, se corrige la señal de los GPS por ese tipo de efecto. No solo eso, también otros asociados a la velocidad con que viajan los satélites, pero por lo menos esto seguramente se tiene que corregir. ¿Vale? Son efectos reales, ¿sí? Parecen mentira, pero como el satélite está más lejos que nosotros de la Tierra, está en un campo gravitacional más pequeño, su tiempo es un poco más rápido que el nuestro. Y si no consigo tener el mismo reloj, fallo la distancia. Porque la distancia la medimos mando un rayo de luz, el satélite nos manda una onda radio, que es un rayo de luz, y yo digo, ¿cuándo me lo has mandado? A las 3. Yo le he recibido a las 3 y 2 milisegundos. Entonces estamos a esta distancia. Si los relojes no están bien, fallo la distancia, entonces fallo la posición. Pero de kilómetros en un día. ¿Vale? Entonces son efectos reales. El último es otro fenómeno que se puede entender un poco, lo voy a explicar así. Bueno, primero os digo lo que es. Imaginaros la luz, sabéis que viene con varios tipos de energía, ¿no? Nuestros móviles comunican a través de ondas radio, por la radio, cuando escucháis la radio, que es un tipo de luz. Es un tipo de luz, vamos a decir, de baja energía. Nosotros con nuestros ojos vemos un otro tipo de luz, que es el visible, lo llamamos, porque lo vemos. Es un poco mayor en energía que las ondas radio. Luego hay rayos X, que son los de las radiografías. ¿Eh? Nos iluminan con luz de alta energía. La luz atraviesa nuestros cuerpos y es atrapada por los huesos. Y entonces aquí veo la imagen del hueso que ha absorbido la luz. Todo eso es negro porque la luz lo ha saturado, vamos a decir. Donde hay hueso, el hueso absorbe y la luz no pasa y entonces lo puedo ver. ¿Vale? Eso es como funciona. Entonces la luz viene en tantas formas de energía. Si yo emito la luz con una cierta energía, azul quiere decir más energía, rojo quiere decir menos energía, eso porque es así en el visible, lo que vemos. El color rojo tiene menos energía que el color azul. Ya está. Si yo emito luz de alta energía desde un cuerpo con masa, el Sol por ejemplo, cuando lo recibo en la Tierra, lo recibo con menos energía. No es la misma luz, es una luz menos energética, tiene un color distinto. En un agujero negro eso es exageradamente así, ¿no? Pero ese efecto se midió por primera vez con una torre de 20 metros. Mandaron una luz que sabían exactamente qué energía tenía, la detectaron en la Tierra, dijo, no es la misma. Vamos a la teoría de Einstein, calculamos, perfecto. Entonces, son fenómenos reales. ¿Cómo se explica esto? Bueno, para explicarlo volvemos aquí. Os he dicho que hay una distancia del agujero negro desde la cual no se puede salir, ¿vale? Pero imaginamos que estamos aquí, fuera, la luz puede salir, sí. Pero para salir, nada es gratis. Tiene que perder energía. No puede salir sin perder energía. Porque tiene que subir toda esta cuesta. Y pierde energía. Entonces cuando la veo con menos energía. Bueno,
Una vez que está fuera, aquí es como plano, no hay nada, no pierde energía, puede viajar al infinito. Pero aquí, para subir, tiene que perder energía. Eso es una explicación cualitativa, quiero decir, hay una matemática detrás un poco compleja, pero ese es realmente el motivo. ¿Vale? Entonces, distribución de estrellas. El tiempo va más lento y la energía tienes que perderla para salir. No, para salir no puedes salir, pero si estás cerca, para llegar hasta mí, tienes que perder energía. Esos son fenómenos que observamos todos los días. Yo me ocupo de observar cosas alrededor de agujeros negros y si es todos los días. Yo sé exactamente la energía, por ejemplo, que emite un cierto átomo, emite una luz con una cierta energía. Si está en el laboratorio la mido, si está cerca del agujero negro, está muchísima más baja energía. Y para llegar hacia mí, ha tenido que perder energía. Pero es el mismo átomo. ¿Vale? Para él, la misma energía está emitiendo. Pero para llegar hacia mí, tiene que perderla. ¿Vale? Vale, entonces, ¿yo qué hago todo el día enfrente de mi ordenador? ¿Miro una pantalla negra que estudia agujeros negros? No. ¿Ah? Imaginaros un agujero negro un poco así, ¿no? Como una cosa al fondo de la bañera, del agujero de la bañera, aquí está el agujero negro, ¿ah? Pero si hay material alrededor, eso se va cayendo. Y como os he dicho, aquí se producen shocks, se produce fricción, se calienta un montón este material y este material emite luz. Aquí no, ya no, no se ve nada, pero aquí sí. Y esto es lo que estudiamos. Y vienen en dos tipos los agujeros negros. Vienen agujeros negros pequeños, es decir, que tienen una masa de alrededor de 10 veces la masa del Sol, ¿no? Y estos, ¿cómo lo vemos? Cuando hay una estrella compañera que le gira alrededor y pierde un poco de material, le da un poco de material, esto se cae sobre el agujero negro, emite luz y lo vemos. Pero también al centro de cada galaxia, incluida la nuestra, hay agujeros negros enormes, ¿no? Con la masa de millones a miles de millones de veces la masa del Sol. ¿Vale? Estos están al centro de cada galaxia. Y pasa lo mismo. Si hay material que se cae, lo puedo ver. ¿Vale? A mí no me gusta deciros solo palabras, entonces vamos a eso antes de ir a ver un agujero negro, me gustaría deciros uno de sus efectos. Material que se cae, emite luz, la veo, pero también se generan, veis esta imagen, también pueden generarse por lo menos chorros, es decir, emite también partículas muy rápidas. Eso es debido al hecho que aquí hay un montón de campos magnéticos, es muy complejo. Pero aparte de este material que se calienta y emite luz, hay también posiblemente chorros de partículas muy rápidas que vienen casi del agujero negro, de las cercanías del agujero negro. Y para deciros cuánto de espectacular pueden ser estas cosas, aquí os enseño, estas son todas galaxias, ¿sí? Muy cercanas una de la otra. Esta es la galaxia central. ¿Y qué pasa? Cuando hay muchas galaxias, todo el gas que hay alrededor se acumula ahí, ¿no? Se calienta un poco también, un poco como si cayera en un agujero negro, cae sobre esta galaxia. Se calienta, emite luz, y yo la puedo ver, ¿no? Esta es la visión del gas que está cayendo sobre esta galaxia. Pero es raro, ¿no? Hay agujeros, hay cosas raras. No sé si se ve bien, pero no es uniforme, hay como agujeros. Bueno, si miro en otro tipo de luz, lo que veo es que esos agujeros son debidos a estos chorros emitidos desde la galaxia central que expulsan ese gas. ¿Vale? Aquí la imagen, os dejo la imagen final. ¿No? Una galaxia con un agujero negro al centro emite estos chorros gigantescos que cuando impactan contra ese gas lo vacían. Entonces, veis que un agujero negro dentro de una galaxia tiene un efecto
a escalas que son miles de veces más grandes que la propia galaxia. Estudiamos estas cosas porque en la realidad la evolución del universo, cómo evolucionan las galaxias, cómo se forman, etc., depende mucho de la actividad de este pequeñito ahí al centro, una cosita grande como el sistema solar. No más grande que el sistema solar, pero que afecta escalas de miles de veces la galaxia. A propósito de galaxia y de agujeros negros al centro de la galaxia, esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Vamos a ver lo que hay al centro. Estas son imágenes reales otra vez. Nos vamos ahí. Estas bandas son básicamente polvo que absorbe la luz, y todos estos puntitos son estrellas. Nuestra galaxia tiene 200 o 300 mil millones de estrellas. ¿Vale? Y si vamos al centro, bueno, aquí hay mucho polvo, pero podemos cambiar de tipo de luz y penetrarlo y ver lo que hay. Y no vemos nada. Hay un montón de estrellas simplemente. Muchísimas estrellas. ¿Vale? No hay nada que hacer. El problema de estudiar lo que hay exactamente al centro de la galaxia es que no tenemos la resolución para decir si esta, por ejemplo, es una estrella o son 10 que yo no puedo separar. Tengo un telescopio que sería bueno, pero no es creíble, ¿no? Pero bueno, se han hecho avances, afortunadamente. Y si esta es la imagen la verdadera imagen del centro galáctico, esto es como se ve en un telescopio de los mejores que tenemos. Al centro, ¿qué hay? Pero bueno, con algunas técnicas, que ahora no voy a entrar en detalle, se puede mejorar esta imagen, ¿no? Hasta ver lo que hay. Estrellitas, estrellas individuales. Podemos saber qué hay al centro de nuestra galaxia y son estrellas. ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Tomamos una foto cada mes y vemos lo que pasa. Simplemente. Han empezado en los años 90 y dicen, bueno, tomamos una foto. Bueno, ¿qué hacemos? Tomamos otra foto. ¿Son iguales? Ah, no exactamente. Entonces tomamos otra foto. Bueno, al final, eso es lo que pasa. Eso es el centro de nuestra galaxia. Estas son algunas de las estrellas que están ahí. Bueno, todas hacen una órbita alrededor de ese punto. Lo vamos a ver mejor, pero básicamente todas es como si fueran planetas alrededor de ese punto. ¿Vale? Ahora, esas son las imágenes reales que empiezan en el 95 y os voy a hacer una pequeña animación. Eso es lo que se ve, haciendo una foto cada mes. Eso es lo que se ve. Todas esas estrellas giran alrededor de ese punto. Ahora, estas órbitas me permiten saber la masa que está concentrada aquí. ¿Qué masa tengo que tener para generar estas órbitas? 4 millones de veces la masa del Sol. En un tamaño que es básicamente el sistema solar. Ahora, no se pueden meter 4 millones de soles en el tamaño del sistema solar. Se pueden meter 5.000, porque son demasiado grandes. Lo único que se puede meter con una masa de 4 millones de veces dentro de un tamaño tan pequeño es un agujero. O sea, al centro de nuestra galaxia hay un agujero negro de 4 millones de veces la masa del Sol. Y bueno, podemos hacer mejor, algo mejor. No, sí, podemos hacer algo mejor. Podemos coger telescopios en todos sitios en la Tierra y hacerlos trabajar juntos, que es casi, no exactamente, pero es casi como tener un telescopio del tamaño de la Tierra. Se puede, con técnicas que se llaman interferometría, pero bueno, no es importante. Básicamente es como construir un telescopio de, no sé, 2.000 kilómetros de largo, ¿no? Cuando el máximo que tenemos son 30 metros. Entonces, ¿qué pasa? Si utilizamos este telescopio y lo ponemos justo ahí, al centro de nuestra galaxia, ¿qué vemos? Vamos a hacer una animación donde al fin, bueno, son todas imágenes reales otra vez, pero al final veréis la imagen cogida con este telescopio. Pues
nuestro centro galáctico está en la constelación del Sagitario, no sé cómo se dice en castellano. Bueno, nos vamos ahí, vamos al centro. Esta es la imagen básicamente como la de antes, muchas estrellas, siempre más estrellas, al centro, cambiamos de tipo de luz para penetrar el polvo y nos vamos al centro. Cambiamos otra vez tipo de luz, ahora ya estamos en el radio, ¿no? Bueno, no pasa nada. Aquí, ¿qué hay aquí? Que es exactamente el centro de nuestra galaxia. Eso es lo que hay. ¿Vale? No sé si lo veis bien porque hay un poco de luz, pero aquí hay una zona negra. Alrededor, ese material que se está calentando está emitiendo. Esa es una imagen de un agujero. El nuestro, el más cercano que tenemos. Su tamaño es consistente. El tamaño de un agujero negro depende de su masa. Y si tú te coges este tamaño, son 4 millones de veces la masa del Sol, que hemos derivado con una técnica totalmente diferente. Entonces, estamos bastante seguros de esas cosas. No es el único, ese es el nuestro, sería un poco mejor, a lo mejor. Ese es otro, por lo que hemos hecho la misma, yo no, han hecho la misma cosa, ¿no? Y no se puede hacer por muchos más, porque ese es el más cercano, entonces es grande en el cielo. Eso es más lejos, pero es un agujero mucho más grande, son, no sé si 3.000 millones de masas del Sol. Si te vas más lejos a la galaxia Manuel, es demasiado pequeño para poder, sería una cosita así que no puedes ver, por lo menos con esta técnica. Pero bueno, estas son las dos imágenes que tenemos de reales de agujeros negros. ¿Vale? Ahora, una cosa, no sé si se entenderá muy bien, pero habéis visto que las imágenes que os he enseñado parecen como, imaginaros que hay el agujero negro y como que sea como un huevo frito, hay ese material alrededor que es finito, que gira y emite. Posible que yo veo siempre desde arriba, porque si yo lo viera de canto, solo vería una cosa así, ¿no? Aquí parece que lo estoy viendo desde arriba. Las coincidencias en ciencia sí pueden pasar, pero no nos gustan. No es así, no es así. Es que desde cualquier sitio, desde cualquier inclinación, yo lo mire, siempre dará esta imagen. Y os voy a intentar explicar por qué. Ese es el agujero negro, ese es el espacio-tiempo deformado, y esa es nuestra cámara de foto, nuestro telescopio, un plano, un sensor, cualquier cosa. Y hay alrededor de ese material, de este agujero negro, hay material que está emitiendo luz en cualquier dirección. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que lo va focalizando aquí, pero también aquí, pero también aquí, pero también aquí, de la misma forma, siempre. En todas las direcciones. Los va focalizando de esta forma. Cualquier sea mi posición, yo siempre veré, porque los que vienen desde aquí hacen así, los que vienen desde aquí serán focalizados ahí, pero siempre en la misma forma, es simétrica la cosa. Entonces, en cualquier punto yo me ponga, ahora este es el último rayo, luego van a ser todos los rayos de luz juntos y vamos a ver qué imagen da, pero es una imagen que es la misma desde cualquier dirección, porque es como una lente. Sí. Los fotones que vienen desde aquí serán hacia mí y hacen una línea. Los fotones que vienen desde ahí serán hacia allá y hacen una línea. Siempre, en cualquier dirección. Por eso vemos esta forma. Es debido a cómo la luz se desvía en el espacio-tiempo deformado cerca de un agujero negro. Para terminar, os he hablado mucho de luz. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas por la luz, en la astronomía, la ciencia de la luz por excelencia, solo vemos. Pero desde 10 años han abierto otra ventana por el universo, ¿no? Que es la ventana de las ondas gravitacionales. No sé si habéis oído hablar. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Os he dicho el espacio-tiempo. Ahora imaginaros que estamos tendiendo una sábana después de la colada, yo y tú. Y yo empiezo a hacer así. La
sábana no se queda plana, perfecta. Va a ser un poco de ondas. Entonces, las ondas gravitacionales son las ondas del espacio-tiempo. No son ondas, no es como, por ejemplo, la onda del... bueno, podéis imaginar así, podéis imaginar un estanque, ¿no? Si le tiras una piedra, habrá ondas. Pero este estanque, ahora imaginar que es todo el universo, es el universo, no hay nada más. Entonces, si pasa algo, se propagará. Y eso es lo que es una onda gravitacional. El efecto práctico, ¿qué es? Es que si estamos a, no sé, 4 metros de distancia, nosotros dos, y pasa una onda gravitacional, esta distancia entre nosotros va a ser así, la distancia física, pero no porque nosotros nos estemos moviendo, es porque el espacio se está moviendo. Es complicado a lo mejor entenderlo, pero es así, ¿vale? Y para que te digas un poco más, os he dicho cómo se forman los agujeros negros. Estrellas muy masivas, al final de su vida colapsa todo, bueno, un poco eyectado, y el resto colapsa agujero negro. Ahora imaginar, tenéis que saber como un tercio o un poco más incluso de las estrellas que vemos, que veis en el cielo, en la realidad son dos, que no podéis distinguir, pero son dos que se giran alrededor, una de la otra. Así. ¿Vale? Eso es la estrella típica, casi. Son dos, ¿no? Hay 3 también, la mayoría son una, pero una fracción muy importante son 2, y luego hay poquita que son 3. Entonces, imaginaros ahora que estas 2 estrellas son masivas y que se convierten en agujeros negros, las 2. ¿No? ¿Qué tenemos? Cada uno de forma de espacio-tiempo, pero se mueven. Entonces, no es una cosa estática, no son 2 valles, uno aquí y uno aquí. Son 2 valles que van interactuando y van generando ondas. ¿Vale? Lo vamos a hacer así. Esos son 2 agujeros negros, eso es el espacio-tiempo, están lejos uno del otro, entonces deforman un poco el espacio-tiempo en su sitio, pero no pasa nada. Pero al final, ¿cómo generan estas ondas? Estas ondas son energía, pierden energía porque generan estas ondas, entonces se van acercando el uno del otro. Eso es lo que pasa. ¿Ves que el espacio-tiempo empieza a hacer cosas raras? Empieza a moverse así, siempre más a la medida que se acercan, hasta que al final pierden energía y colapsan el uno con el otro. Y el espacio-tiempo está haciendo el loco, ¿vale? Y cuando colapsan, ¡pum!, incluso mucho más. Se propaga una onda, que quiere decir la distancia entre nosotros dos va haciendo así. Entonces se pensó, es decir, ¿puedo medir esta distancia tan bien que pueda detectar estas ondas gravitacionales? Bueno, sí, se puede. Se pone un espejo a 3 kilómetros, se le manda un láser y se mide la distancia. Tiempo de la luz para ir y volver, la velocidad de la luz la conozco, mido el tiempo y sé la distancia. El problema es que para detectar estos tipos de ondas gravitacionales, yo esta distancia la tengo que saber a nivel de átomo. Pero se hizo. Yo no me lo creía. Mi doctorado era en estas cosas, lo dejé porque digo, no, nunca se hará, nunca se hará. Y lo hicieron. Y detectaron, con estos 2 experimentos en Estados Unidos, que son láseres, como os he dicho, para medir distancias, y otro en Italia, hace 10 años más o menos se detectó en la primera señal. Eso es lo que tú esperas detectar desde 2 agujeros negros que se giran uno alrededor del otro y colapsan y forman un agujero negro un poco más grande. Y eso es lo que detectó un detector en América, otro detector en América y el detector en Italia. ¿Y cómo estas ondas viajan a la velocidad de la luz? Si yo detecto la señal en un sitio en Estados Unidos, luego la detecto en Estados Unidos y luego la detecto en Italia, eso tiene que tener un retraso debido al hecho que se propaga a una cierta velocidad.
Entonces, como estos retrasos son exactamente los correctos, está seguro que los tres han detectado la misma cosa, y que no es un ruido, no es un tren que pasaba y ha hecho vibrar un poco el espejo, el láser, no. Lo han detectado los tres en tres sitios completamente distintos, exactamente con las mismas propiedades, exactamente con el retraso correcto. Es lo que es. Y ya hemos detectado un montón. Eso hace 10 años, y luego avanzando ya conocemos un montón de casos en que los agujeros negros se han fusionado y se puede observar a través de ondas gravitacionales. Sigue avanzando el desarrollo tecnológico, haremos cosas muy bonitas en el futuro, pero de momento confirmamos, ¿no?, que hay un montón de agujeros negros en nuestra galaxia, se estima 100 millones, algo así, aparte del gordo al centro, y 100 o 200 millones de agujeros negros más pequeñitos en la galaxia, y esa es otra forma de detectarlos, cuando colapsan uno con el otro. Y ahí termino. Tenemos tiempo para unas preguntas breves. Luego ya sabéis que mientras tomamos el agape tenéis tiempo de interaccionar y de hablar con el ponente. Eso sí, dejad de comer un poquito, que a veces te atrapáis y cuando va a comer... Entonces, bueno, Elena quería preguntar algo. Sí, yo quería saber si tenéis alguna manera de hacer como algún seguimiento. Tenéis, pues me parece que esa va camino, esa estrella va camino de convertirse en agujero negro. Estoy hablando de forma muy simplista, Sí. porque no sé hacerlo de otra manera. Claro, Sí, no tengo ni sí. idea. No, a ver, estas explosiones que generan agujeros negros no son tan frecuentes. Como en cada galaxia puede pasar una cada miles de años. ¿Ah? Entonces, no tenemos la posibilidad de, aparte que son cosas que ocurren de repente, ¿no?, pero la fase previa dura 100.000 años, ¿no? Entonces es imposible predecir el momento exacto que pasará. Lo que sí podemos hacer es ver en otras galaxias más lejanas, en la nuestra, la última fue en el 87, pero entonces la próxima será en no sé cuándo, pero sí que podemos ver algunas de estas explosiones de supernova y desde las observaciones sabemos si se ha creado un agujero negro o no. Desde las características de la estrella que ha explotado, de la forma en que explota y cosas así, podemos saber allí se ha formado un agujero. Y otra cosa es cómo sabéis cuál es el centro. Esto no tiene mucho que ver con el agujero negro, pero cómo se acota una galaxia, es decir, cómo sabéis que de aquí a aquí es la nuestra y ahí está el centro. ¿Cómo se mide eso? Bueno, el centro se mide básicamente desde el movimiento del gas alrededor del centro, que es el centro dinámico. El centro dinámico de la galaxia es el punto alrededor del cual las cosas giran. Eso no tiene por qué haber un agujero negro. Si no hubiera agujero negro pasaría igual, porque el agujero negro pesa 4 millones de veces la masa del Sol, pero la galaxia pesa muchísimos más. Entonces, no. Sería el centro dinámico incluso sin agujero negro. Pero, claramente, un objeto muy pesado se va a poner ahí. Entonces, el agujero negro coincide con el centro dinámico de la galaxia. Y luego, distancias se miden de muchas formas. Ahora, la más sencilla es la paralaxis, es decir, si uno mira una cosa desde un punto de vista, luego espera 6 meses que la Tierra se ha puesto en otro sitio y la mira, sabe los ángulos y puede medir la distancia, sabiendo el recorrido que ha hecho la Tierra en 6 meses, por ejemplo. Así no se hacía, ahora tenemos técnicas mejores, pero más o menos. Gracias. ¿Hay una pregunta ahí? Sí. ¿Hay más de un agujero negro en una galaxia? ¿Y por qué siempre suelen estar en el centro de la galaxia? A ver, ahora sería otra charla, pero las galaxias interactúan entre sí. Por ejemplo, nosotros tenemos la más cercana, bien formada, vamos a decir por lo menos, que se llama Andrómeda, muy famosa, y estamos en ruta de colisión. Vamos a colisionar con esta galaxia en 5.000 millones de años a lo mejor, pero sí, vamos a colisionar seguro. Cada una tiene su agujero negro. Entonces sí, al final puede haber 2 agujeros negros, ¿eh?
que al final, con muchos millones de años, van a convertirse en uno, pero sí que sabemos, hemos visto muchos casos en que hay sistemas de dos agujeros negros en la misma galaxia. Son probablemente los restos de una colisión entre las dos galaxias, ¿no? Porque para formar estos agujeros negros tan grandes necesitas estar al centro de la galaxia donde hay mucho gas. No se pueden formar dos agujeros negros en la misma galaxia ya así, muy grandes, ¿no? Se tienen que formar en dos galaxias distintas y luego acercarse y luego lo podemos ver. ¿Por qué se pone el centro? Es porque en el centro dinámico, ¿ya?, alrededor del cual todo va, es también el punto de atracción de todo. La gravedad es una fuerza central, entonces todo va ahí. ¿Ah? Si tienes velocidad suficiente como la Tierra alrededor del Sol, puedes orbitar a un cierto rango. Pero un cuerpo muy masivo tiene más inercia, difícil que pueda tener una velocidad muy grande, entonces al final se va a caer ahí y se va a posicionar ahí al centro. Pero puede haber muchos agujeros negros en la galaxia, de todas las estrellas que superan la masa. De estos pequeñitos hay 100 o 200 millones en cada galaxia. Madre mía, qué pasada. Porque eso es el número más o menos de estrellas masivas que sabemos que han explotado. No es que lo hemos visto, pero haciendo estudios de las galaxias sabes cuántas estrellas masivas hay y cuántas ya han explotado, más o menos. No se pueden ver, ¿no? Pues no son muy grandes y vamos a ir terminando. No se pueden ver, ¿no? Se pueden ver cuando tienen una estrella compañera que le está cediendo masa. Entonces sí, que este material emite mucha luz y esto conocemos como 60, 70. Conociendo 70, sabes cuántos son en toda la galaxia, porque puedes ver solo lo que están muy cercanos, lo que no están detrás de polvo y cosas así. Entonces, a partir de estos 70 más el estudio de cómo evolucionan las estrellas, sabes que son 100 o 200 millones. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a ir terminando esta parte, solamente un anuncio. La próxima charla va a ser el día 28 de abril y va a ser sobre el sistema de predicción meteorológico. Nos van a explicar cómo se hacen los modelos para predecir el tiempo que vemos en los móviles. Es una petición de Eduardo, que ha sido incondicional, y ya tiempo pidiéndolo, y lo que quería decir es que animaros a que si queréis algún tema nos lo propongáis para que busquemos a alguien, ya que esto pertenece a la Concejalía de Participación Ciudadana, pues que participen los ciudadanos. Y ahora ya para terminar esta parte, nuestra alcaldesa Vicky le vamos a entregar a Giovanni de un detalle para que tengamos recuerdo. Un detalle muy grande. Me voy con un dolor de cabeza. Me voy sintiendo tan pequeña y me voy con el no sé qué han hecho, pero yo el cerebro en carne viva. Ahora mismo el cerebro en carne viva. Pero me parece interesantísimo. Muchísimas gracias por tu esfuerzo, por venir hasta nuestro municipio. Es un pequeño presente de los vecinos de Villas Bernales. Muchísimas Por gracias. esta charla y acercarnos un poquito más la astrología a nuestra pequeña manera de entender la galaxia. Muchas gracias.